Marie Langer atravesó el siglo XX y lo vivió con la mayor intensidad. Primero fue militante comunista y luchó contra el fascismo en Europa. Luego, en Argentina, fue pionera del psicoanálisis, pensadora feminista e importante exponente de la izquierda radical freudiana. Finalmente, mientras era profesora en México, se involucró en el movimiento de solidaridad internacionalista con las revoluciones cubana y sandinista de Nicaragua. Hablaré ahora un poco sobre la vida tan intensa de Marie Langer. Mi principal fuente será la propia autobiografía de Langer, contenida en el texto Memoria, Historia y Diálogo Psicoanalítico. Marie Langer nació en Viena, en la Viena de Freud, en 1910, en una familia de la alta burguesía judía que se había enriquecido con los hilados y el comercio de caballos. Marie creció entre sirvientes, cocineras, chofer e institutrices. Su familia era muy rica y además culta y progresista, especialmente la madre, que era atea, tenía amoríos extramaritales y leía a Arthur Schopenhauer y a Thomas Mann. Al recordar a su madre, Marie Langer ofrece una formidable clasificación de las mujeres de su época. Por un lado, estaban las mujeres adaptadas, puras, victorianas y resignadas. Por otro lado, estaban las mujeres que no se resignaban, que intentaban escapar. Y aquí había tres clases. Las mujeres frívolas, como la madre de Marie Langer. Las apasionadas, al estilo de Ana Karenina. Y aquellas otras con las que Marie Langer parece identificarse, las revolucionarias, las comunistas. Para Langer, según sus propias palabras, la revolución era el camino digno para escaparse del destino trazado para la mujer. Fin de cita. Quizás podamos decir, entonces, que ser comunista era para Marie Langer una forma de ser feminista. Su liberación y dignificación como mujer pasaba por su militancia comunista revolucionaria. Esta militancia, además de ser una acción social y política, tal vez haya sido también una revuelta personal y familiar contra el marco decimonónico victoriano en el que sus padres permanecían atrapados. Los padres de Langer pertenecían a la misma generación de Freud, quien también permaneció de algún modo encerrado en el mismo horizonte, aunque al mismo tiempo reveló sus contradicciones y así consiguió ir más allá. Sin embargo, por más genial que haya sido, Freud era un hombre de la generación anterior a la de Marie Langer. La Viena de Freud era la Viena imperial, y no la Viena fascista, ni tampoco la Viena roja, la socialdemócrata, la de Langer. Las mujeres a las que Freud atendió, como lo nota la misma Langer, eran principalmente las mujeres victorianas, las resignadas o frívolas o apasionadas, y no tanto las que se habían emancipado y redimido con la revolución y el comunismo. Langer pertenece a un momento histórico muy particular. Freud lo conoció, pero no lo comprendió, quizás porque ya estaba demasiado viejo para comprenderlo. En cuanto a Marie Langer, tuvo la suerte de conocer la Viena de Freud y también la siguiente, así como tuvo también la suerte de vivir en Latinoamérica y no solo en Europa. Su perspectiva cultural e histórica fue más amplia que la freudiana, pero su punto de partida fue el mismo de Freud, el de la Viena imperial. Siendo niña, Marie Langer conoció los últimos años del Imperio Austrohúngaro. Decía que su complejo de Edipo era imperial, ya que detrás de su padre estaba el emperador Francisco José de Austria, el hermano del emperador Maximiliano de Habsburgo de México. Cuando Francisco José murió en 1916, Marie Langer dice que sintió como si Dios hubiera muerto. La muerte del emperador coincidió con la Revolución de Octubre de 1917 y con la movilización del padre de Marie Langer como oficial en la Primera Guerra Mundial. Todo ocurrió en unos pocos años. Fue el derrumbe del mundo anterior, el de Freud, y el umbral del otro mundo al que perteneció Marie Langer. Tras la Primera Guerra Mundial, hubo una revolución en las costumbres
que fue bien registrada por Marie Langer. Su madre, como otras mujeres, se deshizo del corsé y del corpiño. Se cortó el cabello y se acortó la falda. Y así, como dice Langer, las mujeres habían adquirido el derecho de tener un cuerpo y de mostrar sus formas. Fin de cita. Al mismo tiempo que las mujeres se liberaban o creían liberarse, había una gran agitación popular y un temor generalizado hacia el comunismo. La Revolución de Octubre había triunfado y se declaraban las comunas de Berlín, Baviera y Budapest. El padre de Marie Langer mostraba cierta simpatía hacia los comunistas y los evocaba al criticar las frivolidades de su esposa mientras el pueblo pasaba hambre. Finalmente, aunque no hubiera una revolución comunista en Viena, sí hubo un gobierno socialdemócrata de izquierda que representó grandes conquistas sociales para las clases populares. Fue el tiempo de la Viena Roja. Marie Langer estudió medicina. Según ella, sus estudios le ayudaron a renunciar a cierta forma de feminidad y a no ser una simple dama, como lo eran su madre o su hermana. Mientras ellas aprendían a esquiar, a bailar o a manejar automóviles, Marie Langer aprendió a curar enfermedades y a luchar por el comunismo y contra el fascismo. En 1932 cursó un semestre de medicina en Alemania y asistió a un mitin multitudinario cerca de Hamburgo en el que escuchó hablar a Hitler. Esta experiencia cambió el rumbo de su vida. Tras su estancia en Alemania, de regreso a Viena, Marie Langer se afilió al Partido Comunista. Posteriormente, en su texto Psicoanálisis y/o Revolución Social, justificó esto diciendo, la cito, que le parecía absurdo entregarse sin pelear. Fin de cita. Además de representar su decisión de luchar contra el nazismo, que exterminaría a millones de judíos como ella, el comunismo significó para Marie Langer, según sus propias palabras, la cito, que la solidaridad se convertía en una práctica cotidiana, que su vida adquiría sentido más allá de lo individual y que se contaba con una familia nueva con la que se compartían metas e ideales, prescindiendo de cualquier ambición personal. Fin de cita. La militancia de Marie Langer la condujo lógicamente a Marx y al marxismo, pero también a mujeres marxistas como Vera Zasulich y especialmente a Alejandra Kollontai. No hay que olvidar el vínculo profundo que había para Marie Langer entre el comunismo y la emancipación de la mujer, una emancipación que se plasmó después en su pensamiento feminista. Ya en los años 1930, los partidos socialista y comunista ofrecían espacios inéditos de lucha y de libertad para las mujeres, así como exigían la legalización del aborto. Por más grande que fuera su entusiasmo hacia los ideales comunistas, Marie Langer tenía sus dudas con respecto a Stalin, sus purgas y su criminalización de la homosexualidad. Sin embargo, aún con el paso del tiempo, Marie Langer jamás condenó totalmente a Stalin. Como ella misma lo comentaría después, nunca olvidó que Stalin, el Ejército Rojo y la Unión Soviética salvaron a la humanidad entera de la victoria nazi. Marie Langer conoció de cerca el fascismo y el nazismo. Una vez que terminó su carrera de medicina en 1935, mientras leía a Vera Zasulich y a Alejandra Kollontai, su condición de judía hizo que no pudiera trabajar en ningún hospital. Entonces, en lugar de trabajar, continuó su formación en la cátedra de psiquiatría del famoso Heinz Hartmann, analizante de Freud y futuro creador de la psicología del yo durante su exilio en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, cuando ya tenía 3 años de militancia en el Partido Comunista, Marie Langer comenzó a formarse en psicoanálisis en el Instituto Psicoanalítico de Viena, que había sido fundado por Freud en 1908 y por el que pasaron muchos de los más grandes freudianos de las 2 primeras generaciones, entre ellos Carl Jung, Alfred Adler, Karl Abraham, Otto Rank, Sándor Ferenczi, Sabine Spielrein, Wilhelm Reich y Ludwig Binswanger.
Reflexionando retrospectivamente sobre su inclinación por el psicoanálisis, Marie Langer consideró que pudo haber obedecido a un deseo inconsciente de comprenderse a sí misma y de dar a su madre y a su hermana una suerte de reparación en el sentido kleiniano del término. La opinión de Marie Langer sobre el psicoanálisis fue siempre positiva. Lo consideraba, según sus propias palabras, la cito, un instrumento valioso, no tanto para curarse, sino para entenderse, para manejar mejor la propia locura y para no mentirse más. Fin de cita. El psicoanalista didáctico de Marie Langer fue Richard Sterba, quien también fue analista de Bruno Bettelheim. Aunque se mantuvo siempre fiel a Freud, Sterba fue influido por Wilhelm Reich en su momento freudo-marxista. Otro detalle interesante es que Sterba fue de los pocos freudianos que se opuso abiertamente a la exclusión de los judíos en el movimiento psicoanalítico. Después de tomar el poder, el fascismo austriaco y el nazismo alemán prohibieron todas las organizaciones políticas de oposición, entre ellas la comunista. La cúpula del movimiento psicoanalítico, incluyendo al propio Freud, se sometió cobardemente a esta prohibición y prohibió a su vez a los analistas participar en estas organizaciones o tener a analizantes que participaran en ellas. Al poco tiempo, Marie Langer cayó presa junto con otros médicos comunistas, entre ellos Max Langer, su futuro esposo. Una vez liberada, Marie Langer fue amonestada por Paul Federn, presidente de la Asociación Psicoanalítica Vienesa y vicepresidente del Instituto Psicoanalítico de Viena. Fue amonestada por haber contravenido la prohibición de actividades políticas. Paul Federn era socialista, socialdemócrata, y había sido analista de Wilhelm Reich. Luego entró en conflicto con Reich y se opuso a su enseñanza en el instituto. Federn y Reich representan dos posiciones opuestas de izquierda en el movimiento psicoanalítico, la socialista de Federn y la comunista de Reich, la primera claudicante y la segunda inflexible y sin concesiones. La posición de Marie Langer es evidentemente la de Wilhelm Reich. Al igual que Reich, Marie Langer era consciente de su diferencia con respecto a los socialistas y los demás freudianos y les guardó, por cierto, un fuerte resentimiento por su actitud, por su negación de lo que estaba ocurriendo, lo que hizo que prefiriera no asistir al homenaje que se le hizo a Freud por sus 80 años de edad. En lugar de renunciar a su participación en el movimiento comunista después de ser amonestada, Marie Langer decidió tomar sus distancias con respecto al psicoanálisis y se fue con su flamante esposo Marie Langer a luchar contra el fascismo en la Guerra Civil Española. Marie Langer explicó después su decisión diciendo, la cito, que estaba de acuerdo con la actitud del Partido Comunista hacia el psicoanálisis, que en cierto modo era también una frivolidad, pues mientras arde el mundo uno no puede estarse mirando el ombligo. Fin de cita. Si Marie Langer optó por el comunismo en lugar del psicoanálisis en 1936, fue porque tenía la capacidad de sobreponer lo colectivo, la causa, a lo individual, según sus propios términos. Lo paradójico es que esta capacidad de autosacrificio de Marie Langer le salvó la vida, pues le permitió salir de Austria antes de su anexión por Alemania y de la deportación y exterminio en masa de los judíos. Max y Marie Langer se integraron como médicos en las brigadas internacionales, permaneciendo en España entre 1936 y 1937, curando heridos en un tren quirófano en Grañén, en el frente de Aragón, y luego en Colmenar y en Murcia. Aquí, una vez más, las causas de la izquierda radical y de la emancipación de las mujeres parecen fundirse en una sola. Marie Langer confiesa que en la Guerra Civil Española, la cito, se sentía totalmente cómoda como mujer, pues las mujeres participaban del poder de decisión, como se comprueba en figuras como la Pasionaria y Federica Montseny, quienes eran respectivamente las dirigentes máximas de los comunistas y de los anarquistas.
Después de la derrota de la República Española por el fascismo internacional, Max y Marie Langer intentaron volver a Austria, pero solo llegaron a Checoslovaquia, pues fue el momento preciso del Anschluss, cuando la Alemania nazi se anexionó a Austria. Para no ser detenidos y deportados como judíos que eran, los esposos Langer debieron emigrar a América. Su primera opción fue México, acogiéndose a la hospitalidad de Lázaro Cárdenas para los exiliados por el nazismo, el fascismo y el franquismo. Pero la visa mexicana tardaba en llegar. Entonces los esposos decidieron partir a Uruguay, donde permanecieron un tiempo relativamente breve, y luego se instalaron en Argentina, en Buenos Aires, donde vivieron unos 30 años. Ya en Buenos Aires, en 1942, Marie Langer estableció relación con los pioneros del psicoanálisis en Argentina: Ángel Garma, Celes Cárcamo, Arnaldo Raskowski, Enrique Ferrari Hardoy y el gran Enrique Pichón Rivier. Con ellos, Langer fundó la Asociación Psicoanalítica Argentina. Hacia 1945, con el ascenso de Perón, Langer dejó atrás el marxismo y su militancia comunista. Como ella misma lo explicó después, sus principales motivaciones fueron el sentimiento de inseguridad por encontrarse en un país extranjero, el miedo a la policía, el cansancio, la necesidad de rehacerse una posición y la decisión de consagrarse al psicoanálisis. La situación de Langer en Argentina es entonces muy semejante a la de otros exponentes de la izquierda freudiana que se exiliaron en los Estados Unidos. Tanto en el norte como en el sur del continente americano, el exilio fue desfavorable al marxismo y a su integración con el psicoanálisis. Los freudomarxistas, una vez exiliados, se convirtieron, en el mejor de los casos, en simples freudianos y dejaron atrás sus luchas para cambiar el mundo. Sin embargo, hay importantes diferencias entre Marie Langer y los demás, los que se fueron a Estados Unidos. En primer lugar, Marie Langer es más joven que Reich, Fenichel, Bernfeld, Marcuse, Fromm y Adorno. Y a diferencia de ellos, al menos hasta los años 1940, es más una militante comunista que una teórica marxista. Mientras ellos escribían los grandes textos freudomarxistas, ella, Marie Langer, estaba luchando contra el fascismo y curando heridos en la Guerra Civil Española. En segundo lugar, Langer conoce más de cerca el fascismo porque permanece más tiempo en Europa, ya que su exilio comienza más tarde, hasta 1937, y no entre 1933 y 1934, como en el caso de los demás freudomarxistas. En tercer lugar, el psicoanálisis no fue en Buenos Aires lo mismo que fue en Nueva York o en California. En los Estados Unidos, el psicoanálisis fue inmediatamente reprimido y domesticado, psiquiatrizado y psicologizado, mientras que en Argentina siguió siendo un programa intelectual con un alto potencial crítico y subversivo. Digamos que en Argentina, Langer pudo al menos continuar siendo freudiana, mientras que muchos de sus colegas que vivían en los Estados Unidos no pudieron ya ser ni marxistas ni verdaderamente freudianos. En cuarto lugar, Langer pudo volver finalmente al camino marxista y comunista revolucionario, mientras que los otros o no tuvieron la ocasión de volver, como Fenichel, Federn y Reich, o bien, cuando lo hicieron, volvieron a otro camino como el de la crítica intelectualizada y academizada de los frankfurtianos. En quinto lugar, Langer fue mujer y pasó varias décadas en el tercer mundo y se alió al feminismo y a los movimientos de liberación nacional de América Latina, teniendo una perspectiva subalterna, oprimida y periférica de la que carecieron los hombres freudomarxistas que pasaron del centro europeo al centro estadounidense. Hay cosas que no se ven desde los centros occidentales y masculinos. Hay cosas que solo se alcanzan a vislumbrar desde la periferia, desde los márgenes y desde abajo, desde los ojos de la mujer y del sur global. En Buenos Aires, además de fundar y presidir la Asociación Psicoanalítica Argentina, Langer también formó y dirigió la Asociación de Psicoanálisis y Psicoterapia de Grupos, así como la Confederación Psicoanalítica Latinoamericana.
En 1951, 3 años antes que El segundo sexo de Simone de Beauvoir, aparece el libro Maternidad y sexo de Marie Langer, en el que la mujer y su satisfacción sexual y materna se ponen en primer plano, se examinan por sí mismas y no de modo subordinado al hombre. Langer analiza diversos factores personales, sociales y culturales que influyen en la maternidad y en la sexualidad femenina. La capacidad para el placer sexual y para una maternidad satisfactoria dependen para Langer de experiencias infantiles y de la relación de la niña con su madre. Langer volverá sobre algunos de estos temas en 1971 en su otro libro más abiertamente feminista, La mujer, sus limitaciones y potencialidades. En 1987, con Leon Greenberg y Emilio Rodríguez, Marie Langer publicó un clásico del psicoanálisis grupal, Psicoterapia de Grupo, un trabajo que fue juzgado inmoral y por el que recibió múltiples amenazas. En 1965 murió su compañero Max, lo que parece haber contribuido a que en los años siguientes, especialmente a partir de 1969, Marie Langer volviera a su perspectiva marxista y a su militancia comunista y revolucionaria. Esto sucedió bajo el ímpetu del espíritu del 68, pero también con el impulso de la agitación revolucionaria en América Latina, con Salvador Allende en Chile y con la insurrección popular argentina contra la dictadura de Juan Carlos Onganía. Fue la época de las famosas puebladas, entre ellas el Cordobazo de 1969. La Asociación Psicoanalítica Argentina protestó públicamente en 1969 contra la represión gubernamental de obreros y estudiantes. En ese mismo año, mientras se realizaba el Congreso Internacional de Psicoanálisis en el Hotel Hilton de Roma, se organizó un paracongreso en una cervecería romana cercana en el que participaron Marie Langer junto con los argentinos Armando Bauleo y Hernán Kesselman, así como representantes de otros países, generalmente jóvenes, politizados y con posiciones radicales de izquierda, marxistas o próximas al marxismo. Fue allí donde surgió Plataforma Internacional, una suerte de red con presencia en Suiza, Italia, Austria y Argentina, en la que se cuestionaban aspectos políticos e ideológicos de la institucionalidad oficial psicoanalítica. Entre 1969 y 1971, Marie Langer efectuó 2 viajes a la Unión Soviética, el primero como turista y el segundo como delegada. También participó en una Federación Argentina de Psiquiatras que había sido revitalizada por Emilio Rodríguez, en la que se mezclaban los psicoanalistas con diversos militantes comunistas y de otros grupos de izquierda. Fue allí donde Marie Langer, según su propio testimonio, la cito, reencontró la política y la solidaridad que había conocido antes en el Partido Comunista. Fin de cita. En su conferencia Relación entre lo cognitivo y lo afectivo, dictada en 1970 en unas jornadas teóricas de la Federación Argentina de Psiquiatras, Marie Langer se refiere a una analogía entre el descubrimiento de Marx y el de Freud. La cito. Ambos, Marx y Freud, detrás de una experiencia real, el individuo o la sociedad, descubren las leyes que la rigen, condicionan o motivan su existencia manifiesta. Fin de cita. En su misma presentación, Langer critica lo que llama la conciencia limitada de Freud con respecto a lo social, que lo hace incurrir, vuelvo a citar a Langer, en contradicciones y distorsiones. Fin de cita. Langer también observa que en el inconsciente que resulta de la represión secundaria hay mucho que corresponde a la falsa conciencia en sentido marxista, como es el caso de la ideología de la clase dominante que es mediatizada y transmitida por la familia, ya sea la familia de una clase dominante o de una clase dominada. Sin embargo, como también lo reconoce Langer, no todo el inconsciente es asimilable a la falsa conciencia, y esta es una de las razones por las que el hombre nuevo de la sociedad sin clases también tendrá un inconsciente. En su segundo viaje a la Unión Soviética en 1971, Marie Langer asistió a clases de Luria y de Leontiev y conoció y discutió con Philip Veniamovich Bazin, que intentaba introducir la noción de inconsciente a la psicología soviética.
Langer logró que el libro de Bazin, El problema del inconsciente, se publicara en español y escribió el prólogo del libro, en el que criticaba al autor por fundar su crítica del psicoanálisis en una mala interpretación de la doctrina freudiana. Langer cuestionaba los conceptos de represión y sublimación de Bazin, así como su confusión entre el inconsciente y el preconsciente. En un texto posterior en el que vuelve a criticar a Bazin, Langer concluye afirmando, la cito: nosotros tenemos necesidad del psicoanálisis como instrumento para apoyar la lucha de clases y para apoyar la toma de conciencia de las masas, pero no como ciencia exacta, no como ciencia idealista, sino como ciencia social capaz de esclarecer ideologías y motivaciones. Fin de cita. Este posicionamiento de Langer deja clara la diferencia de su marxismo freudiano con respecto a la psicología marxista cultivada en la Unión Soviética en la misma época. Es la misma diferencia que existe entre el psicoanálisis y la psicología occidental dominante, pero es una diferencia que no debería existir entre el psicoanálisis y una ciencia marxista que debería superar el idealismo empirista de la ciencia burguesa. En 1971, después de su viaje a la Unión Soviética, Marie Langer participó en el Congreso Internacional de Psicoanálisis realizado en Viena, en el que presentó su trabajo emblemático Psicoanálisis y/o Revolución Social, con el que justificó, a partir de su propia experiencia, por qué ya no renunciaría en lo sucesivo ni al marxismo ni al psicoanálisis. El trabajo de Langer comienza con una equiparación entre la juventud intelectual vienesa de los años 1930 y la juventud argentina de los años 1960. Ambas juventudes tendrían el mismo interés apasionado por el marxismo y el psicoanálisis. Langer critica en su texto a los viejos analistas de los años 1930 que intentaron convencer a los jóvenes que el marxismo y el psicoanálisis eran mutuamente excluyentes. Langer criticó también en su mismo texto de 1971 a los mismos viejos psicoanalistas, incluyendo al propio Freud, por no haber entendido que todo puede cambiar de un momento a otro, por no haber percibido el peligro que representaba Hitler, por haber temido al comunismo en lugar de ver al verdadero adversario allí donde estaba, en el fascismo y en el nazismo. Así como Freud y los viejos psicoanalistas obligaban implícitamente a elegir el psicoanálisis en lugar del marxismo, así Stalin y sus seguidores forzaban de modo aún más explícito a elegir el marxismo en lugar de un psicoanálisis despreciado como idealista, burgués y decadente. Unos y otros insistían entre los años 1930 y los 1960 en que debía elegirse entre el marxismo y el psicoanálisis. Esto habría empezado a cambiar para Marie Langer en los años 1960, en los que se habría comprendido que los jóvenes de los años 1930 tenían razón, que el psicoanálisis y la revolución no eran mutuamente excluyentes. Esta comprensión habría sido posible, según Langer, por la escalada de violencia y desigualdad en el mundo, por el deshielo de la Unión Soviética, por el surgimiento de la nueva izquierda, por las reflexiones críticas de intelectuales norteamericanos y por el movimiento del 68 en el mundo y por el movimiento del 69 en Argentina. Los acontecimientos de los años 1960 le ayudaron a Langer a confirmar que el marxismo y el psicoanálisis no son mutuamente excluyentes, sino, como ella dice, coincidentes y complementarios. Por un lado, Marx y Freud coinciden en su metodología dialéctica, en su potencial revolucionario, en su fundación de nuevas ciencias que dan una nueva conciencia, en su ateísmo e interés en la humanidad, en su adopción de la perspectiva evolucionista de Darwin, en su descubrimiento de procesos determinantes materiales e invisibles que operan tras la realidad aparente. Por otro lado, el marxismo y el psicoanálisis son complementarios para Langer y pueden enriquecerse así uno al otro. Para la misma Langer, el psicoanálisis le sirve al marxismo para ir del hombre abstracto, exponente de la clase en la historia, al hombre concreto, con su experiencia única y su inserción familiar en la clase a la que pertenece.
De modo simétrico, también para Marie Langer, el marxismo le sirve al psicoanálisis a reubicarse y reubicar a su paciente en el mundo, a no reducir la realidad actual y candente a fantasías arcaicas y transferenciales, a no desconfiar ni transmitir su desconfianza a todo proyecto de acción, a dejar de estigmatizar el acto en beneficio del pensamiento. Adoptando una perspectiva marxista, Langer critica la forma en que el psicoanálisis reduce cualquier pretensión de crítica y cambio a una forma de resistencia. Para Langer, esta reducción que convierte al psicoanálisis en cómplice del establishment se fundaría en una racionalización por parte del psicoanálisis de su anclaje en el pasado y de su apego a las ventajas del orden establecido. El resultado sería un conservadurismo adaptacionista bastante común entre los psicoanalistas, así como una ideología de la normalidad que forma parte de la ideología del analista. No hay aquí lugar para la neutralidad. Tampoco hay lugar para la indiferencia y la indefinición política, las cuales, para Marie Langer, deben interpretarse como formas de represión y de negación que han de ser reinterpretadas. Uno de los mejores pasajes de psicoanálisis y o revolución social es aquel en el que se extraen las consecuencias de la frase de Freud contenida en el malestar en la cultura. Nos dice ahí Freud, lo cito, que al abolir la propiedad privada se sustrae al hombre un instrumento sin duda muy fuerte para ejercer su amor a la agresión, pero de ningún modo el más fuerte. Fin de cita. Langer tiene razón al interpretar esta frase como un reconocimiento implícito de que el sistema capitalista está basado en el amor humano a la agresión. El capitalismo es un sistema de violencia y produce por ello malestar, culpa inconsciente en quienes ejercen la violencia, así como produce también rabia e impotencia en quienes la sufren. Ese doble malestar agrava el malestar en la cultura reconocido por Freud. Después de terminar de leer su trabajo, Marie Langer fue criticada por la famosa kleiniana Hanna Segal, pero también fue defendida por el psicoanalista marxista suizo Paul Parin, futuro exponente del etnopsicoanálisis. Fue así como pasó a identificarse Marie Langer con el grupo de los marxistas freudianos, al tiempo que rompía con el grupo kleiniano del que había formado parte durante muchos años. A su regreso a Buenos Aires, Marie Langer y otros psicoanalistas de izquierda se separaron de la Asociación Psicoanalítica Argentina a través de la famosa declaración del Grupo Plataforma de 1971. Esta declaración reconoce que la existencia humana está determinada no solo por el inconsciente, sino por la estructura política y por el sistema de producción económica. El descubrimiento revolucionario freudiano se resitúa en la declaración de Plataforma, en el contexto socioeconómico político en el que se practica. Se plantea además la necesidad de una distinta y explícita inscripción social del psicoanálisis que lo saque de su condición distorsionada y detenida. Finalmente se rechaza el quehacer apolítico y asocial de los psicoanalistas y se reivindica una ciencia comprometida contra la ciencia aislada y aislante al servicio del no cambio. Son referencias explícitas a la declaración de Plataforma. Esta declaración de Plataforma proponía un psicoanálisis contextualizado, repolitizado y transformador que debía romper con las estructuras tradicionales del movimiento psicoanalítico. En lugar de estas estructuras, se exploraron otras formas de organización profesional y transmisión de saberes en las que Marie Langer se involucró activamente. En Argentina, entre 1971 y 1974, hubo la Coordinadora de Trabajadores de Salud Mental y su centro de docencia e investigación, que representaban una alternativa de formación para los jóvenes y que además sirvieron para acoger a los refugiados chilenos tras el golpe contra Salvador Allende. Antes del golpe, por cierto, Marie Langer y algunos de sus compañeros habían tenido la suerte de reunirse con Allende, quien les habría dicho que Chile había estado enfermo y que por eso lo habían elegido a él como presidente por ser médico. En 1974,
Amenazada por la Alianza Anticomunista Argentina, Marie Langer se exilió en México, donde permaneció 13 años, entre 1974 y 1987. Curiosamente, Langer llegó a nuestro país en el mismo año en que Erich Fromm se marchaba de él. Terminaba una época y comenzaba otra, pero el marxismo y el psicoanálisis continuaban aliándose en el pensamiento crítico. Al igual que Fromm, Langer se integró como docente en la UNAM. También colaboró con la Asociación Mexicana de Psicoterapia de Grupo y con el Círculo Psicoanalítico Mexicano. Estando en México, Langer afinó sus ideas y particularmente su cuestionamiento del psicoanálisis. Exhortó a los psicoanalistas a desideologizar los textos de Freud. Distinguió en Freud su lado revolucionario en el plano psicológico y su lado conservador en el plano ideológico político. De igual manera, distinguió en el psicoanálisis el núcleo duro y las racionalizaciones ideológicas, patentes en el concepto de realidad de Freud y en textos suyos como Tótem y Tabú o El malestar en la cultura. Marie Langer también deploró el enquistamiento del psicoanálisis en el sistema, que solo podía remediarse a través de prácticas comunitarias. Además, en el tema de la feminidad, Langer le reprochó a Freud que imaginara en la mujer una actitud anticultural o una menor sublimación, allí donde solo había una falta de acceso a la cultura y una menor posibilidad de educación. Una idea genial de Langer es la que le permite vincular el fetichismo de Marx y el de Freud. Ambos ocultarían la productividad. El fetichismo de Marx disimularía la productividad del obrero, de la fuerza de trabajo, tal como el fetichismo de Freud encubriría la productividad de la mujer, de la vagina y de los órganos reproductores. En los años 1980, Marie Langer persiste en su intento de vincular el marxismo y el psicoanálisis, pero ya no le parece una tarea tan sencilla como antes. Considera que es un acto voluntarista, son sus propias palabras. Los frenos marxistas, para Marie Langer, son los que reconocen que no hay neutralidad, que se está de un lado o de otro, que la militancia no es el masoquismo. Son también los frenos marxistas los que aún creen en cambiar el mundo, incluso indirectamente a través del psicoanálisis, favoreciendo una adaptación activa, una adaptación aloplástica y no autoplástica. En la misma perspectiva freudiana, el psicoanálisis puede servir también, según Langer, para diversas tomas de conciencia. En el obrero, toma de conciencia de clase. En la mujer, toma de conciencia de la opresión por el hombre. En el hombre de clase media, toma de conciencia de la culpa y del malestar por ser partícipe de la explotación. Durante su estancia en México, Marie Langer participó en el equipo internacionalista de salud mental México-Nicaragua, en solidaridad con la revolución sandinista. Atendió a combatientes y a civiles aterrados por las acciones de los contras pagados por el gobierno estadounidense para desgastar al régimen revolucionario. También documentó los efectos psicológicos de la violencia política. Tras la muerte de Julio Cortázar, Marie Langer ocupó su lugar en el comité ejecutivo del Encuentro de Intelectuales por la Soberanía de los Pueblos de Nuestra América. Esto le permitió encontrarse personalmente con Fidel Castro. Ambos, Marie Langer y Fidel, en una charla afectuosa, decidieron organizar los congresos de psicoanálisis y psicología marxista en Cuba. Langer solo asistió al primero de ellos, en 1986. Finalmente, meses antes de morir de cáncer, volvió a Buenos Aires, donde falleció en diciembre de 1987.